El gobierno estadounidense se ha construido un pretexto para escalar su agresión política contra Cuba de forma peligrosa. Ahora, ¿por qué hacerlo? Porque según Trump, nuestro país es una amenaza maligna. Sobre el tema reflexiona esta noche el colega Humberto López. ¿Cómo estás, Humberto? Adelante, tienes la palabra. Sí, gracias, saludos. La humanidad vive momentos de tensión creciente. La disputa de hoy parece perfilarse hacia dos grandes campos de batalla. El control de los recursos económicos mediante el sometimiento y la asfixia y el tan importante, determinante campo de las ideas, la mente de las personas, sembrar el miedo, la desesperanza y anular así los razonamientos, borrar toda lógica básica de análisis de un problema, llegando incluso al punto en el que la verdad y la mentira se confunden, el absurdo prima sobre lo inadmisible. Y todo va hacia un mismo sitio, nuestra mente, ese campo de batalla que es decisivo, porque si se controlan, se guían, se conducen los pensamientos de un individuo, el individuo es tuyo, lo tienes. Vamos a recordar aquel 17 de noviembre de 2005 en el aula magna de la Universidad de La Habana. Fidel, aula magna, esto decía, veamos. Yo decía que éramos cada vez más revolucionarios y es por algo, porque cada vez conocemos mejor el imperio. Cada vez conocemos mejor de lo que son capaces. Y antes éramos escépticos incluso frente a algunas cosas, nos parecían imposibles. Nos habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos se apoderaron de las mentes. Y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar. Hay que tener eso muy presente. Vamos hasta la actualidad, noviembre de 2025. El presidente de los Estados Unidos publicó esta Estrategia de Seguridad Nacional. Tiempo después, 29 de enero reciente de este 2026, acaban de publicar la orden ejecutiva, firmada también por Trump. Hay que ver que una se desprende de la otra, sin dudas. La conexión entre estos dos documentos. ¿Estamos ante qué? Sin dudas estamos frente al proceso de construcción de un móvil, de ese móvil para escalar la política agresiva contra Cuba. Orden ejecutiva que se perfila, pero se perfila como la punta del iceberg. Se ha construido un pretexto, claro, un pretexto para escalar la agresión y hacerlo de forma peligrosa. Aquí se declara en esta orden una emergencia nacional en ese país y se establece un sistema de aranceles a las importaciones de cualquier nación que proporcione directa o indirectamente petróleo a Cuba. Pero habría que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué, según ellos, Cuba es una amenaza maligna? Aquí yo traigo algunos de esos pretextos. En análisis simple del texto, usted puede identificar, separar en oraciones algunas de esas acusaciones, los pretextos que sustentan la decisión. Vamos a ver estos tres que pudieran ser, en un análisis, los más generales. Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos, con origen total o sustancial fuera de su territorio. 2. Cuba se alinea estratégicamente con estados considerados hostiles por Estados Unidos, incluyendo Rusia, China e Irán. 3. Cuba proporciona apoyo político, logístico, de seguridad o de otra índole a dichos estados. Vamos a quedarnos ahí con los pretextos. Miren, es sobradamente, harto conocido que el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono, el jefe del Estado Mayor Conjunto, la DIA, ¿qué es la DIA? La Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos. Todos ellos conocen perfectamente que Cuba no constituye amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ellos lo saben, lo tienen documentado, argumentado, escrito, está demostrado. Todas esas estructuras conocen perfectamente que aquí en Cuba lo que hay es un ejército diseñado, estructurado, ¿en función de qué? De la defensa de la soberanía de este país. Pero de eso están dando fe desde hace tiempo sus propios analistas de inteligencia en informes, en reportes que realizan frecuentemente, generalmente de forma anual. Toda la capacidad,
toda la estrategia de Cuba, lo saben, está pensada, organizada sobre la base de la defensa de la nación, jamás, en ningún caso, para la agresión a ningún país. El gobierno de los Estados Unidos hasta este minuto no ha declarado un solo elemento real, objetivo, concreto, para sostener eso que está ahí, para sostener esa acusación. De los vínculos internacionales de Cuba, aquí se hablan de algunos. Todos saben que se mantienen relaciones diplomáticas con la inmensa mayoría de los países de la comunidad internacional, que las relaciones de Cuba se erigen sobre la base de los principios del derecho internacional. El mundo puede, y ha hablado, el multilateralismo, el respeto mutuo. Los países mencionados aquí, en esta orden ejecutiva, ¿han sido qué? Han sido socios estratégicos de Cuba. Saben también que en ningún caso las relaciones con esos países dependen de promover, de alentar, ni con esos ni otros, de desarrollar acciones hostiles contra el gobierno de los Estados Unidos. Las relaciones de Cuba se fundamentan en la solidaridad, en intereses comunes, en intereses comerciales, en la colaboración científica, académica. En ningún caso, lo saben en los Estados Unidos, ni carrera armamentística, ni armas de destrucción masiva. Miren, bastante tecnología, sobrados aviones espías, sistemas de penetración tienen en organizaciones del mundo entero para obtener pruebas reales, pruebas contundentes que demuestren esas acusaciones. De tener un solo elemento real sobre ese tipo de imputación, ¿por qué no lo utilizan? Deberían mostrar las pruebas. Claro, para mostrar las pruebas hay que tenerlas. Mienten burdamente. Lo que sí existe en Cuba es un territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos, donde han mantenido a personas privadas de libertad, en no pocos casos violando sus más elementales derechos, esos derechos que dicen proteger y preservar para otros pueblos del mundo. ¿Qué país puede decir que Cuba participa o ha participado en planes desestabilizadores contra sus gobiernos? El presidente Trump, esto es muy importante, los funcionarios de su administración que tienen esta posición agresiva, ellos no son equivalentes a hablar del gobierno de los Estados Unidos, no lo son. ¿Saben por qué? Porque dentro de ese propio gobierno existen posiciones contrarias a esta política. Existen posturas serias, posturas fundadas, que no comparten esa visión hostil, esa visión absurda y criminal contra Cuba. Lo debe tener claro la comunidad cubana allí en los Estados Unidos, la comunidad internacional, los organismos internacionales. Se trata de exterminio, se trata de genocidio. Se quiere realizar el asalto final contra la revolución cubana y hacerlo al precio de hacer perecer al pueblo, a todos nosotros, con tal de rendirnos. En estos días yo he escuchado parafrasear a Gandhi. La guerra económica, decía algo así, no es mejor, la guerra económica no es mejor que un conflicto armado. Una guerra económica, esto que está aquí, es tortura prolongada. Sus estragos no son menos terribles. Más que nunca hoy cobra vida nuevamente el memorándum de Lester Mallory. La fórmula es que sigue siendo exactamente la misma. Claro, como decía el memorándum, claro que tienen que crear pretextos. A pesar de tantas campañas, de tanto odio, por ejemplo, miles de médicos se mantienen en decenas de países, muchos de los cuales se sostienen por la solidaridad y con entera disposición de Cuba, en muchos casos, en no pocos países, sin que medien ningún pago. Cuba no promueve ninguna agenda contra el gobierno de los Estados Unidos. En Cuba no se persiguen opositores políticos. En Cuba existen personas que cometen delitos contra la seguridad del Estado y otros delitos comunes, como en cualquier país. Ya que estamos preguntando, ¿qué pasa hoy en Minneapolis? ¿Quién mató a Martin Luther King? ¿Quién mató a Malcolm X? ¿Quién asesinó a Kennedy? ¿Qué fue todo eso? ¿No fueron asesinatos para impedir caminos o rumbos contrarios a los intereses, llamemos las cosas por su nombre, a los intereses del Estado profundo, o como se le dijo también, del denominado gobierno invisible? Esos fueron opositores políticos de alguien. Estados Unidos los permite de verdad. Pero no, el pretexto es acusar a Cuba. A Cuba, que desde 1959, con todos los problemas que tenemos, ¿cuántas veces este pueblo ha sometido a escrutinio su sistema político? La forma de organizarnos, de organizar el gobierno aquí. La mayoría de la población cubana lo hizo soberanamente para la Constitución del 76, muchos no habíamos nacido. Después sí lo hicimos de nuevo en el 2019, en la que, por cierto, hablando de cambios, se incluyó el reconocimiento de la propiedad privada en Cuba. Pero desde el 6º Congreso del Partido Comunista se viene consolidando un proceso de cambios, de transformaciones, para las cuales el principal obstáculo sigue siendo la política de asfixia del gobierno de los Estados Unidos.
En múltiples oportunidades, el propio comandante en jefe, el general de ejército, el presidente Díaz-Canel han dicho una y otra vez la voluntad de Cuba, lo han expresado, de dialogar, de conversar con el gobierno de los Estados Unidos. Claro que sí, pero ayer, hoy y mañana, en los términos del más estricto respeto y de la igualdad entre lo que somos, naciones soberanas. Esas posturas incluyen nuestra firme, nuestra resuelta, nuestra histórica voluntad de relacionarnos libre y soberanamente con pueblos y gobiernos hermanos. Por cierto, incluidos los que están expresamente mencionados en este texto insultante. Lo que ocurre con esta orden ejecutiva no solo es una agresión brutal contra Cuba. Estados Unidos está obligando a terceros países a relacionarse con Cuba en la forma en que ellos determinen. Está condicionando lo que pueden hacer o no con sus recursos naturales otros estados enteramente soberanos. Si esto se permite, se estaría sentando un precedente muy peligroso en las relaciones políticas y económicas internacionales. No olvidemos estas palabras: exterminio, genocidio, aniquilación. ¿Cuántos niños, por ejemplo, hoy están hospitalizados en Cuba? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos enfermos de cáncer hoy están esperando de un medicamento o del tratamiento con un equipo que impiden comprar o que está roto? Está roto porque no se puede adquirir una pieza si la pieza guarda relación, ustedes saben, con cualquier empresa norteamericana. ¿Cuántos salones de operaciones detendrían sus servicios? Servicios ya muy limitados. ¿Cuánto combustible se necesita para generar la energía eléctrica que demandan los hospitales en Cuba? Es masacre, es matanza, repito la palabra, esto es exterminio. A estas alturas, tanto en Cuba como en el exterior, ¿a quién le caben dudas de que las penurias, las carencias, las fuertes limitaciones materiales que padecemos en Cuba se deben en primerísimo lugar a la política agresiva de los Estados Unidos, que esta orden ejecutiva ahora pretende reforzar, consolidar? Vamos a ver, por si quedan dudas. Miren, esto es muy fresco, vamos a ver esto, adelante. También estamos pidiendo el fin de las remesas a Cuba porque esto va a parar a los bolsillos del régimen. Ese régimen es un cáncer y la forma de curar el cáncer, a veces la cura es dolorosa, pero al final el paciente sobrevive. Cura dolorosa, ¿no? A nosotros nos quedan reservas políticas, creativas, materiales para afrontar este reto. Claro que es difícil, pero es posible afrontarlo. Cuba sigue siendo, a pesar de todo eso, un país estable y un país seguro, si usted lo compara con cualquier nación de la región, a pesar de todo, y la voluntad intacta de mantener la equidad y la justicia social como esos principios fundantes de nuestro proceso. Hoy no es solo decisivo, no, es que es justamente en la mente nuestra, vuelvo a la idea del inicio, donde se gana o se pierde la batalla. Si no nos creemos, si no estamos convencidos de que vamos a vencer, de que tenemos y que podemos hacerlo, no va a ocurrir. Fácil no va a ser, no, nunca lo ha sido. Por cierto, el camino de la rendición, para esos pocos que la contemplan, algunos que la contemplan, rendirse tampoco es fácil. Es que cuando tú te rindes, difícilmente, a la larga, a veces a la corta, difícilmente eres feliz. Con toda seguridad tú vas a ser humillado, pisoteado, ignorado. Y todo eso, tal vez para empezar, después pudiera ser mucho peor. Hoy, como en uno de los tristes pasajes de nuestra historia, algunos pocos buscan ser herederos de aquel zanjón. Sobran los tristes ejemplos, sobran las lamentables historias del sufrimiento de los que se equivocan. Y voy a terminar con esto por ahora. Una de esas funcionarias que hoy se desgarra las vestiduras pidiendo la asfixia de este pueblo, hace algunos años, amablemente, conversaba en entrevista con el comandante en jefe y pensando que ganaría galardones para sí misma, la entonces joven periodista María Elvira Salazar le regaló al gigante la posibilidad de responderle y que quedara para la historia. ¿Cuál usted considera que es su peor enemigo?, le dijo la periodista al comandante. Mi peor enemigo, le dijo Fidel. Yo creo que no tengo enemigos peores, porque creo que todos los enemigos se pueden vencer. ¿Cuál usted considera que es su peor enemigo? Mi peor enemigo. Yo creo que no tengo enemigos peores, porque creo que todos los enemigos se pueden vencer.